Muy bien, entonces, escuchen ya. El primer componente de un estado, ¿cuál es? El núcleo vital, ¿no? Eso es lo que ustedes mismos me han dicho. ¿Qué vendría a ser el núcleo vital? Escuchen, el núcleo vital es el corazón de cada país. Es el núcleo de cada país. Cada país o cada estado del mundo tiene un corazón, un núcleo, ¿no? Desde donde sale, se organiza todo el país. En este caso, ¿cuál sería el núcleo vital de los países? La capital, ¿no? Entonces, si Jairo muy acertadamente me dice que el núcleo vital vendría a ser la capital de cada país, lo cual es correcto, entonces ahora te vuelvo a preguntar, y a ver, ojalá que me respondan rápido, ¿cuál sería entonces el núcleo vital del Perú? Lima. La ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque Lima es la capital, ¿no? Si yo te digo ahorita, ¿cuál es el núcleo vital de Colombia? Bogotá, no me van a decir Lima, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Uno que está más lejos en Europa, pero que yo supongo que todos conocen. ¿Cuál es el núcleo vital de España? Real Madrid. El núcleo vital. Ya, está bien. Pero ya, no confunda fútbol, estamos en estados. Entonces, el núcleo vital de España es Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es la capital, ¿no? Y así me puedo pasar diciendo muchos países y cuáles son sus núcleos vitales, ¿no? Un país que ahorita está de moda, ¿no? Un país grande que ha invadido un país más pequeño, Rusia. ¿Cuál es el núcleo vital de Rusia? Moscú, ¿no? No la canción, sino la ciudad. Esa canción Moscú es más vieja también, pero estamos hablando de la ciudad. ¿Cuál será el núcleo vital de Estados Unidos? Washington DC, ¿no? O como dicen DC, ¿no? Pero es DC en inglés, ¿no? Pero estamos acá, pues, Washington DC. ¿Ya? ¿Cuál sería el núcleo vital de Argentina? Buenos Aires. Hasta ahorita también, ¿no? A ver, los voy a agarrar, a ver. ¿Cuál es el núcleo? A ver, ¿cuál es el núcleo vital de Irak? De Irak. Irak es un país árabe que profesa la religión musulmana, no son católicos. Un país que para en problemas, ¿no? Políticos, de terrorismo y todo eso. Pero ¿cuál es su núcleo vital? Es su capital. ¿Cómo? Bagdad. Bien. Bagdad. ¿Está en la práctica? A ver, vamos a ver. ¿O es musulmán? Ah, no sabía. ¿Eres musulmán? Ya. Otro, a ver. Ya. Pero entonces, hasta acá me entienden, ¿no? Entonces, cada estado del mundo tiene un núcleo vital. El núcleo vital viene a ser el corazón de cada país. Y el corazón de cada país viene a ser su capital, ¿no? Desde dónde se organiza. Incluso ahí en el cuaderno dice el núcleo vital y al costado hay una palabrita en inglés. A ver, la señorita Andrea, que está estudiando inglés, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Ah? Al costado del núcleo vital. Yo le voy a dar la práctica ahora. ¿Qué significa Harlem? Corazón terrestre, ¿no? ¿Estoy bien, señorita? Mira en inglés, corazón terrestre, el núcleo. Hasta ahí está claro. Mira, sigue jugando, te mando a tu sitio, no te distraigas. Ahora, el segundo punto, componente de un estado, es el núcleo de cohesión. Ahí miren su cuaderno, el número 2, ¿no? ¿Qué dice? A ver, el núcleo de cohesión, los que tienen eso. Son áreas menores o secundarias que ayudan a crecer al núcleo vital. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las áreas menores? Escuchen, las áreas menores vendrían a ser los departamentos más importantes, pero que vienen después de la capital. Por ejemplo, ¿cuáles serían los núcleos de cohesión más importantes que tiene el Perú? O mejor dicho, que tiene Lima, que es la capital, que Lima es el corazón.
Pero ¿cuáles serían sus núcleos de cohesión? ¿Qué departamentos? Cusco es uno. Nos detenemos en Cusco. ¿Por qué Cusco? Cusco es un departamento muy importante en nuestro país. Antes fue la capital del antiguo Perú, cuando se llamaba Imperio del Tahuantinsuyo. O sea, fue la primera capital de nuestro territorio. Después los españoles cambian. Y es más, mucha gente de diferentes lugares del mundo habla más del Cusco que de Lima. ¿O me equivoco? Sobre todo lo que es turismo, ¿no? Más hablan de... Es por eso que Cusco tiene que tener un aeropuerto, ¿no? Cusco tiene un aeropuerto. Todas las ciudades o todos los departamentos del Perú tienen aeropuerto. Algunos. Entonces, si tienen aeropuertos son porque son ciudades donde hay mucho turismo, donde hay mucha conexión con la capital y quiere decir que son importantes, ¿no? Entonces, por eso esos lugares son lo que vendrían a ser el núcleo de cohesión, ¿no? Como dice ahí, son las áreas menores o secundarias que ayudan a crecer al núcleo vital. ¿Ya? ¿Cuánto dinero? Por ejemplo, uno de los departamentos que por el turismo genera la mayor cantidad de dinero en el Perú no es Lima, es Cusco, ¿no? ¿Cuál es el departamento que genera mayor ingreso económico en turismo en el Perú? Es Cusco. Pero tenemos otros que generan también, porque tenemos la bendición de Dios que tenemos muchos lugares turísticos en el Perú, ¿no? En Lambayeque. ¿Qué lugar turístico hay en Lambayeque? Y eso es el tercer tema de geopolítica. Es un lugar que está relacionado con el aspecto cultural. Es un museo. Y lo que está en el museo fue descubierto hace poco, hace 20 años nomás. Era una tumba, está intacta. El señor ¿ya? ¿Genera ingresos a Lambayeque? ¿Económico? Claro que sí. Genera ingresos, ¿no? En Ica, a ver, después se tocan, pues. A ver. Chicos, ya, no lo hagan delante mío, porque más ya, es de la selva, ¿qué? ¿Y tú le sigues? La calentura ya llegó hasta aquí. Ya, tranquilo, ya se acabó la broma. Ya, listo, se acabó la broma. A ver, ya, jóvenes, chicos, ya, por rato yo puedo jugar, pero un rato, pues cálmense, que vamos a seguir, ¿ya? Entonces, aparte de Cusco, ¿qué otro lugar creen ustedes que pueda considerarse como un núcleo de cohesión? Arequipa, muy bien. En el norte, al norte de Lima. Piura, Lambayeque, La Libertad. A ver, escucha, muy bien, La Libertad. Cuando yo digo La Libertad, estoy hablando de Trujillo, porque Trujillo es la capital de la libertad. Y si hablan de Chiclayo, Chiclayo es la capital de Lambayeque, ¿ya? Piura sí, Piura por las playas, ¿no? Y la selva amazónica peruana, también es un eje de atractivo turístico. Y, a ver, al generar estos lugares tanto ingreso económico, porque el turismo genera ingreso económico, genera trabajo, ¿no? La gente que se dedica a alquilar, ¿no? Los hoteles, incluso no solo los hoteles, sino las personas de una calle cualquiera que viven ahí pueden alquilar también, ¿no? En el segundo piso un departamento, dos, ¿no? Entonces genera ingreso económico a la gente que vive ahí, genera ingreso económico al país, y por eso es parte del núcleo de cohesión, porque como dice al final, ayudan a crecer al núcleo vital, a la capital. Dejen de jugar, no sé qué tienen hoy día. El día lunes no entran a clases y cuando están en clase nadie habla, parece un cementerio, y ahora es al revés. Ya pues cálmense, déjenme trabajar, mi garganta me duele, no me hagan gritar, por favor. Tercer elemento, espacio de crecimiento o hinterland, no sé si lo estoy pronunciando bien, hinterland. ¿Qué cosa es? A ver, léanme, díganme qué cosa es eso. Es el área geográfica que abarca desde el corazón, desde Lima, hacia la frontera al norte, al oriente y al sur, ¿no? Entonces, eso se llama
espacio de crecimiento, ¿no? Y ahí se ubican todos los departamentos. Por ejemplo, ¿cuál será el espacio de crecimiento desde Lima hasta la frontera con Chile? ¿Cuáles son esos departamentos que se ubican entre Lima y la frontera con Chile? Está Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, y ahí viene Lima. Ahí hay un espacio de crecimiento. Ahora, si me voy a la frontera con Bolivia, ¿cuáles serán los departamentos? Y ahí son varios, ¿no? Está Madre de Dios, está Puno, está Cusco, está Apurímac, está Huancavelica, que es el departamento más pobre del Perú. Ese es el espacio de crecimiento desde Lima hasta la frontera con Bolivia. Y si digo de Lima a la frontera con Brasil, muchos más departamentos, ¿no? Casi todos de la selva, ¿no? Junín, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, prácticamente todos de la selva. Huánuco es departamento de la sierra, pero tiene selva. Junín es departamento de la sierra, pero también tiene selva, ¿no? Entonces ahí está el espacio de crecimiento. Y si me voy al norte, a Colombia, a ver, ojo que ahí hay que darse cuenta. Si me voy a Colombia, va a ser Cajamarca. No, miento, no es Cajamarca. Si me voy a Colombia, es Loreto. Y hacia abajo, no, Tumbes no da con Colombia, Tumbes da con Ecuador. Ya, es Loreto, que está al lado de Colombia, porque aprendamos esto. Colombia solo limita con un departamento del Perú, que es Loreto. Colombia no limita con los demás departamentos, solo con Loreto, ¿ya? A ver, Colombia, San Martín, hay un departamento donde está Tarapoto, San Martín, La Libertad, Huánuco, Ancash, Junín, y ahí recién llega Lima. Ese es con Colombia. Y con Ecuador es Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas. Todos esos son el espacio de crecimiento desde Lima hasta Ecuador. ¿Se entiende? ¿Ya? Unen al núcleo vital ¿con quién? Con las fronteras. ¿Y con cuántos países somos fronterizos? 5. ¿Cuáles son? Chile, Ecuador, Colombia, Brasil. Muy bien, señorita, muy bien. El siguiente elemento son las fronteras propiamente dichas, ¿no? Que divide a nuestro país con los otros países. Y ya mencionamos ahorita, Andrea lo hizo, los nombres de los 5 países fronterizos, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Entendido? Luego de eso nos falta el último elemento. ¿Cómo se llama el último elemento? ¿No? Son las vías de comunicación. A ver, existen vías de comunicación que ahora en esta época ya que vivimos, que unen prácticamente a todo el Perú. Sí, ¿no? Digo prácticamente porque no es al 100%. Hay lugares todavía del Perú a los que todavía no hay comunicación, sobre todo en la selva, ¿no? Podemos llegar hasta Loreto, pero de Loreto para llegar a las tribus, porque ustedes saben que en Loreto, la capital es Iquitos, es una ciudad, pero saliendo de ahí, Loreto es inmenso, y ¿qué vamos a encontrar? Tribus, ¿no? Todavía existen las tribus, ¿no? Entonces muchas de ellas, ¿cómo se llega? No hay comunicación. Algunas de ellas se llega mediante lancha, mediante bote, cruzando los ríos, ¿no? Pero no hay un camino, y en la selva es un poco más complicado. ¿Hay alguien de la selva acá, que sea de la selva? Willy, ¿tú siempre has vivido ahí? ¿Hace cuánto tiempo vives en Lima? A ver. Sí, entonces, tú no has vivido en la selva. ¿Tú has vivido acá en Lima siempre? ¿Ah? ¿Pero conoces? ¿Sí conoces? Entonces, es cierto lo que digo, que hay algunos lugares de la selva donde no es el acceso a llegar ahí no es fácil, ¿no? Hay lugares, o no, hay algunos lugares, ¿no? ¿Tú de qué parte de la selva eres? De Pucallpa. Pucallpa es departamento de Ucayali, ¿sí o no? Capital del departamento de Ucayali. Ucayali es departamento fronterizo con Brasil, ¿no? Pucallpa. O sea, pero nunca has estado en Loreto, ni en San Martín, ni en Amazonas, ni en Madre de Dios. Madre de Dios está al sur, ¿no? Muy bien.
Entonces, la conclusión, las comunicaciones son importantes para poder unir al núcleo vital con todo lo demás, ¿ya? Luego vino esto, que era una opinión personal, ¿no? ¿No? ¿Qué opinabas tú sobre eso de que Chile se está armando, ¿no? Era una pregunta que tenía que ser personal. No vaya a ser que me pongan se está armando porque Perú lo eliminó del mundial, no me voy a poner eso. Vamos a quedar los chilenos, ¿no? Ya. Luego esa práctica tenía una segunda parte. A ver, que era también sobre eso. Decía, ¿por qué se compara el Estado con una célula? ¿A quién se acuerda? Yo expliqué eso. Porque tiene núcleo, citoplasma, proteas. Ya, la célula tiene la membrana celular, tiene el núcleo y tiene citoplasma, ¿no? Clase de biología, voy a dar unos segundos, ¿no? La membrana celular es la capa que envuelve a la célula, ¿no? El núcleo es la parte que está en medio, la parte más importante de la célula, donde está toda la información, donde está el ADN, todo, ¿no? Pero el núcleo está flotando en un líquido que se llama citoplasma, ¿no? Eso es biología, ¿no? Ahora, un Estado se compara con eso. Para el Estado, ¿cuál será su membrana celular? ¿Cuál será la membrana celular de un Estado? Fronteras. Las fronteras, porque son las que envuelven al país, ¿no? Estamos comparando. ¿Cuál será el núcleo? El núcleo vital. Y el citoplasma, que es el líquido donde está flotando el núcleo vital, ¿qué vendría a ser en un Estado? El núcleo de cohesión, ¿no? Entonces, por eso es que se compara a un Estado con una célula. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? A ver, ¿qué más vimos acá? Ya, estas son preguntas personales. A ver. Realidad nacional. Vamos al segundo tema. Realidad nacional. Uy, esto me canso de repetirlo a cada rato. Una de las preguntas que estaban acá en la realidad nacional era ¿cuál es la extensión territorial de nuestro país? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño del Perú? 215, falta un poquito. Punto 60. Ya, entonces, este es el tamaño del Perú, ¿no? Territorialmente hablando, ¿no? Porque a eso le podemos aumentar algo más. Esta es la parte territorial, ¿no? La corteza, pero ¿qué más le podemos aumentar eso del tamaño de nuestro país? La superficie marítima, que es nuestro mar, ¿no? Nuestro mar tiene un área de 200 millas, desde la costa hasta 200 millas más adentro nos pertenece. Después de las 200 millas, el mar que viene después ya no es nuestro, ¿no? Pero de las 200 millas hasta la costa, todo lo que está ahí, o todos los recursos naturales, ya sea vegetal, ya sea animal, incluso mineral, como petróleo, nos pertenece, ¿no? Ese mar, ¿cuánto es su área en total? A ver, también está. 626.000 cuadrados. 626.000, ¿qué más? 240.00, ¿no? Kilómetros cuadrados. Miren, entonces, si sumamos los dos, sale que nuestro país es más grande. Solo que nosotros no vivimos acá. Imposible, ¿no? ¿Quién puede vivir bajo el agua, no? ¿No? ¿Pero nos pertenece o no? ¿Todo lo que hay ahí nos pertenece o no? Es parte de nuestra riqueza, es parte de esa riqueza que puede generar mayor despegue económico. Ustedes saben, a ver, y eso va a ser una pregunta que viene más adelante, escuchen. No sé si la habré hecho antes. El año 1948, el presidente Bustamante y Rivero dio un decreto, ¿no? Para el cual luchó mucho para que otros países lo reconozcan. Ese decreto decía que nuestro mar llegaba hasta las 200 millas. Antes de ese año todavía no ocurría eso. Y al dar la autorización a nivel internacional se dijo que sí, el Perú tenía razón. Entonces nuestro mar creció y por eso llegó a esta cantidad de kilómetros. Y en esta cantidad de kilómetros hay una gran riqueza mineral y una gran riqueza
animal sobre todo. Entonces el Perú se convirtió en potencia pesquera. ¿Ya? Es más, llegó a estar entre el primero y segundo lugar en los años 70 en producción de harina de pescado. ¿Ya? Ha bajado, ya no, China ahora nos desplazó. ¿Ya? Entonces, eso fue positivo, pero ¿saben cuál es el problema? Que los países poderosos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, pues no vayan a pensar que yo estoy en contra de Estados Unidos. Rusia es igual y Estados Unidos son iguales, sino que en Estados Unidos se hacen los buenitos y lo pintan a los rusos de malos, ¿no? Pero los dos son iguales de... No quiero utilizar una manera. Pero estos países, con el correr de los años, al darse cuenta de esta riqueza y de que el mar peruano... ¡Ojo! Escuchen, y no solo el Perú dio esa ley, sino al ver que el Perú tuvo éxito, se unió Ecuador, se unió Chile, se unieron varios países que tenían costas y que estaban frente al mar, ¿ya? Entonces, ¿qué resulta de esto? Que los países poderosos ya no podían pescar acá. Para poder entrar al territorio peruano a las 200 millas tienen que pedir permiso, tienen que pagar, tiene que haber autorización. Y hay mucha riqueza acá, mucha riqueza en juego. Y estos países, ¿ahora qué han hecho? Hace unos años, José, escucha, hace unos años han salido y estos países que tienen tanto poder y la ONU, que se supone está creada para que sea neutral y ayude, la ONU se ha prestado para esto. La ONU y estos países están pidiendo que ya no sean 200 millas, sino que se reduzca a 12 millas. 12 millas, o sea, ¿cuánto vamos a perder? 188 millas, ¿no? Y están presionando desde hace años, ¿ah? Para que el Perú firme y acepte esa reducción, ¿ya? Entonces, el Perú no ha firmado. Hay algunos países que han firmado, ¿no? Por presión, porque dependen mucho de la economía de estos países. Por eso estos países poderosos ahora no necesitan invadirte. Te presionan económicamente por el poder que tienen, ¿no? No firmas. No vamos a invertir, te vamos a cerrar estos créditos. Utilizan una infinidad de cosas para presionarte, ¿no? El Perú no ha firmado, pero ustedes saben que dentro del territorio peruano, y como siempre ha sido en nuestra historia, existen muchos miserables, muchos gobernantes, que con tal de que le den dinero, ellos firman, ¿no? Como son presidentes o son autoridades, ya te voy a dar tanto y firman. Entonces, existen políticos que quieren firmar esto. Gracias a Dios, existen otros que no, y todavía no se ha firmado. Pero la cuestión es, yo no te voy a obligar a pensar igual que yo. Yo que pienso que no deben firmar, pues porque vamos a reducir nuestra riqueza, ¿sí o no? No, pero yo no sé qué piensas tú, pues estará bien, estará mal, no sé. Ese va a ser un tema que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, Andrea, por favor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora nuestro mar sigue midiendo así. El área de esas 200 millas es esto. Y eso es parte de nuestro territorio, ¿no? Hasta que a alguno de estos miserables que nos gobiernen se nos ocurre firmar esto y perdemos eso. Ahora, ¿eso será lo único que el Perú tiene en territorio? No. También tenemos que dentro de estas 626.240 kilómetros cuadrados de mar hay islas, ¿o me equivoco? Muchas islas. La isla San Lorenzo, que un tiempo fue una cárcel, las islas Guaneras, ¿no? Que están al sur, ¿saben, no? La famosa historia donde el Guanay iba a depositar su excremento y se convirtió en una riqueza, ¿no? El guano, ¿no? Las islas Guaneras, las islas Lobo, tenemos muchas islas. El Frontón, que también fue una cárcel. Entonces, cada una de estas islas tiene una medida, ¿no? Habrá islas pequeñas, habrá islas más grandes. Esas islas que están frente a Paracas, donde están estos animalitos, creo que alguno de ustedes de repente ha viajado ahí. No, los lobos, ¿no? Esas islas que están ahí también. Entonces, la suma, ahorita no recuerdo, pero la suma de todas, sumando el territorio de todas estas islas, también, ¿qué va a implicar? Que nuestro territorio va a aumentar de tamaño, ¿sí o no? Claro. Y ojo, también hay islas en el lago Titicaca. ¿Sabían eso? Hay islas en el lago Titicaca. También el lago Titicaca es inmenso. ¿Pero todo el lago Titicaca es del Perú? No, una parte es del Perú y otra parte es de Bolivia. Otra parte es de Bolivia. ¿Ya? No, pero me parece interesante porque se ve que tiene bastante noción, Andrea, ¿no? A ver, entonces,
en las que tienen bastante nociones, o sea, sabes de lo que estoy hablando. De eso, más o menos, porque me están contestando por ahí. A ver, entonces dentro de las islas, del lago Titicaca también hay islas, ¿no? Que también tienen un tamaño y que eso va a implicar que nuestro territorio aumente. ¿Ya? ¿Qué más? Le estoy hablando de lo que es realidad. A ver, realidad, puntos extremos. Seguramente me van a responder porque lo deben tener en el cuaderno. ¿Cuántos puntos extremos tiene el Perú? Nicole Guevara. ¿Me han traído su cuaderno de ella? Pero ¿cuántos puntos extremos tiene el Perú? 4. Punto extremo norte, punto extremo sur, punto extremo oriental, punto extremo occidental. No, los puntos extremos. ¿Qué es un punto extremo? Escúchame. Un punto extremo, los puntos extremos son los lugares del territorio peruano que se encuentran más al norte, el punto peruano que se encuentra más al sur, más al oeste y más al este. ¿Ya? ¿Cómo se llama, Mateo Galindo? ¿Cómo se llama el punto extremo norte del Perú? ¿Cómo se llama ese lugar que se encuentra más al norte del Perú? A ver, ¿cómo se llama, Jairo? Al norte. Talhue del río Putumayo, ¿no? Talhue del río Putumayo. Yo tengo un mapa por acá. ¿Ya? Talhue del río Putumayo. ¿Cómo se llama el punto extremo que está más al sur del Perú? Hito de la Concordia. Hito de la Concordia o Pascana del Hueso también se le conoce así. ¿Dónde queda? En el departamento de Tacna. Y el Talhue del río Putumayo queda en Loreto. ¿Cómo se llama el punto extremo occidental? Occidental. Punta Balcones, que queda en el departamento de Piura. Y el que ha dicho Ron es el punto extremo oriental, que queda en Madre de Dios. Una pregunta fácil, ojalá se acuerde. De los 24 departamentos que tenemos, escucha, nosotros tenemos 24 departamentos y una provincia constitucional, que es el Callao, que está dentro del departamento de Lima, ¿no? Pero olvidémonos de la provincia y centrémonos. Tenemos 24 departamentos. 10 departamentos están en la costa, 5 en la selva y el resto en la sierra. Pero que esté en la costa o que esté en la sierra no implica que solamente, que por ejemplo, que yo digo 10 departamentos de la costa y que solamente tienen costa, no es cierto, porque hay departamentos de la costa que tienen sierra. Por ejemplo, Lima tiene sierra. Por ejemplo, te vas a Canta. ¿Quién conoce Canta? Canta es sierra, ¿no? ¿Sí o no? Y Canta pertenece a Lima. Canta pertenece a Lima, es parte de Sierra de Lima. Huarochirí es Sierra Central de Lima. Saliendo ya, pasando Chosica, ya viene Huarochirí. San Mateo también es otro lugar, es Sierra de Lima. ¿Ya? Entonces, claro, ese está como camino para ir a Ticlo y llegar al departamento de Junín, ¿no? ¿Te das cuenta? Lima es departamento de la costa, sí, pero tiene sierra. A ver, la pregunta es, a ver si se acuerdan, ¿cuál es el único departamento del Perú que tiene mar, que tiene costa, que tiene sierra y que tiene selva? Se acordaron, muy bien. A ver, Raime, yo sé que te sale tu alma de estilista, pero practica en otro lado. Ya, a ver, entonces, ¿la Libertad tiene mar? Sí, pues está frente al océano, ¿no? Ahí están atractivo turístico, los caballitos de Totora, ¿no? Esas embarcaciones de Totora, ¿no? Que vienen desde la cultura mochica, ¿no? Porque están frente al mar. La Libertad es un departamento de la costa, obviamente que sí, está frente al mar. ¿Tiene sierra la Libertad? Claro que sí. Ahorita se ha hecho famoso una provincia de la Libertad que está en la sierra, que se llama Huamachuco, ¿no? La tierra del famoso futbolista Cristian Cueva, ¿no? El que ayer la roto en el partido, ¿no? Él es de Huamachuco, y Huamachuco no es costa, Huamachuco es Sierra de la Libertad. Y la Libertad también tiene selva.
¿no? Porque La Libertad limita con el departamento de Amazonas, o sea, ya está cerca de la ciudad de Tarapoto. Entonces, es el único departamento que tiene las 4 regiones, ¿no? Mar, costa, sierra y selva, ¿no? Ya lo habíamos desarrollado eso. Ahora, ¿qué más vimos acá? Esto es cultura general, esta práctica era cultura general. Yo te pregunto que en los 24 departamentos que tenemos, que tiene el Perú, hay departamentos que están al norte, hay departamentos del Perú que están al centro, y hay departamentos del Perú que están al sur, y hay departamentos del Perú que están en el oriente. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿ya? No digan, el profesor está mirando el cuaderno, por eso sabe, no va a mirar, no voy a mirar. Si yo te pregunto ahorita, el departamento de Lima, donde vivimos nosotros, ¿dónde se ubica? ¿Al norte, al centro, al sur o al oriente? Al centro. El Lima es un departamento central, ¿ya? Si te pregunto, a ver, te pregunto ahorita, Cajamarca es un departamento del norte. Huancavelica, centro es, ¿no? Está al lado de Lima. Ya, Ucayali. Centro. Ese, oriente. Los departamentos de la selva. A ver, ¿cuáles son orientales? Los orientales son los que están a la mano derecha, ¿no? Mirando tú el mapa, los que están a la mano derecha, pero casi en la parte superior. ¿Ya? ¿Quiénes son? Son los de la selva, ¿ya? Está Madre de Dios, está Ucayali y está Loreto. Son orientales. ¿Ya? No, es un departamento oriental. Lo sur empieza desde el Cusco para abajo. ¿Ya? Cusco, Puno. A ver, ¿cuáles son del sur? Tacna, Arequipa, Ica, Puno, Apurímac y Ayacucho. Esos son del sur. ¿Ya? ¿Entendido? A ver, ¿qué más? El departamento de... facilita. El departamento de Tumbes del norte, ¿no? Es un departamento de norteño, ¿no? Muy bien, entonces, eso también vimos ahí. ¿Qué más vimos? A ver, déjame ver. Ah, acá faltaba completar, ¿no? Acá faltaba completar. Yo les dije que averiguara el tamaño de la frontera. ¿Cuánto mide la frontera de Perú con Ecuador? La frontera, escucha, no les voy a decir el tamaño, pero sí les voy a decir cuál es la frontera más larga del Perú. Es la frontera con Ecuador. Incluso Ecuador limita con 5 departamentos del Perú. Es la frontera más larga. Y la frontera más pequeña del Perú es la frontera con Chile. Solo mide, eso les voy a ayudar, mide 169 kilómetros. Es la frontera más corta, ¿no? Y Chile solo limita con Tacna. En cambio Ecuador limita con 5 departamentos. Ecuador limita con Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Lambayeque. Con esos departamentos limitan, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, usted me va a averiguar el tamaño de la frontera, eso yo les dije. La otra es fácil. ¿Cuál es la capital de Amazonas? No, Loreto es un departamento. Son 2 departamentos diferentes. ¿Cuál es la capital de Amazonas? Chachapoyas. Chachapoyas. ¿Cuál es la capital de Loreto? Empieza con I. Quito, ya. Vayan llenando eso. Chachapoyas, acá Iquitos. ¿Cuál es la capital de San Martín? ¿Cuál es la capital de San Martín? Ya, eso me van a averiguar, ¿ya? Eso tienen que averiguar, ¿ah? Eso yo lo dije que lo hagan y no lo han hecho, ¿no? No. Sí, sí, yo recuerdo que dije que lo hagan. Sí, ya me acordé, dije que lo hagan. Bueno, y ahora les estoy diciendo, ¿ya? Van a averiguar eso. A ver, un momento.